Hola, bienvenidos un día más a Undecoded. Hoy me encuentro un poco mal, tengo la voz tomada por si me escucháis un poco diferente. Hoy hablaremos del trauma de nuevo con otro doctor. Este doctor es Bessem van der Kolk en The Diary of a CEO de Steve Bartlett. El doctor van der Kolk ha sido descrito como uno de los psiquiatras más influyentes del siglo XXI. Su interés principal se centra en cómo las personas sobreviven ciertas experiencias y en cómo esas experiencias quedan registradas en el cuerpo y en el cerebro. Su visión se aleja de entender el trauma únicamente como relato y pone el foco en las sensaciones viscerales, en cómo se vive el trauma y en cómo se expresa el cuerpo más allá de lo que somos capaces de expresar. Pero antes de empezar, esto es Undecoded, el espacio donde se acercó a las voces más influyentes del panorama internacional, analizando las conversaciones de las personas que llevan años pensando, investigando y trabajando en todo tipo de temas. No olvides suscribirte, dar like, compartir y darle a la campanita para no perderte nada, lo que el algoritmo no traduce. Hoy os traigo 4 bloques. En el bloque número 1, ¿qué es el trauma y por qué no solo depende de lo que nos ocurrió? En el bloque número 2 hablamos de la predecibilidad, del caos y de cómo se adapta el cuerpo para sobrevivir. En el bloque número 3 hablamos de cómo el cerebro construye la percepción y de por qué el trauma confunde el pasado con el presente. Y en el bloque número 4 hablaremos de formas de sanar y la implicación que tiene el movimiento corporal en este proceso. Empecemos con el bloque número 1. Nuestro entrevistado propone una definición muy concreta. Define el trauma como el acto de percibir todas las situaciones que te ocurren desde las lentes del pasado en lugar de las lentes del presente. Para nuestro entrevistado, el trauma es una experiencia tan profunda que se convierte en algo difícil de verbalizar. Esto queda demostrado en estudios realizados mediante neuroimagen. Nos habla de uno en concreto donde las personas revivían su trauma y lo que observaron fue algo bastante llamativo, que es que la parte cognitiva del cerebro se desactivaba, aparecía apagada. Cuando estás dentro del trauma no piensas con claridad. Eres literalmente una bola de emociones y no hay pensamiento racional. Lo que hay es confusión, agitación y mucho desorden interno. El entrevistador comenta 2 tipos de trauma de los que se están hablando últimamente. Por una parte está el trauma con T minúscula, que tiene que ver con las experiencias que en primera instancia no parecen de gran relevancia, pero que se repiten y se sostienen en el tiempo. Situaciones que nos van desgastando poco a poco, que pueden hacernos sentir pequeños, inseguros o no vistos. Y el trauma con T mayúscula, en cambio, suele estar ligado con hechos más extremos, experiencias que te sobrepasan por completo y que rompen tu sensación básica de seguridad. Accidentes, violencia, pérdidas abruptas y demás. Básicamente los momentos en los que nuestro sistema no sabe cómo responder. El doctor van der Kolk no es muy fan de estos términos porque indica que debemos de precisar un poco más, que no todo se engloba en 2 grupos. Y además insiste en que los traumas con T minúscula son traumas muy válidos y muy reales y que en la mayoría de ocasiones surgen cuando durante esa experiencia no te has sentido reconocido, es decir, no has tenido un apoyo que te haya podido ayudar en ese momento. Lo define como un trauma relacional y lo considera algo muy importante para las personas que van a su consulta. Personas que en muchos casos crecieron con una sensación constante de irrelevancia. La forma en la que se crea un trauma depende mucho del contexto y de cómo se percibe esa experiencia. Por ejemplo, una persona puede perder su trabajo, esa experiencia puede ser totalmente trivial y perder el trabajo no va más allá de ese hecho y simplemente piensas, soy hábil en muchas cosas, encontraré otro trabajo. Sin embargo, para otra persona se puede convertir en un bucle muy negativo y entrar en una espiral en la que acaba perdiendo todo. Nuestro doctor también considera que la época en la que nacemos tiene una gran influencia en la persona en la que nos acabamos convirtiendo. Él nació en 1943, judío, en los Países Bajos, y el primer recuerdo que tiene es el de su padre siendo detenido por las autoridades y su madre quedándose sola a cargo de unos niños escondidos y que además se encontraban en una zona muy cercana donde los nazis bombardeaban a los ingleses, por lo tanto muchos cohetes caían en el jardín o en la parte trasera de donde ellos estaban escondiendo. Comenta que esos recuerdos no los tiene de manera consciente, pero sin embargo dejaron una gran huella en su subconsciente y considera que marcó enormemente
realmente su curiosidad y su forma de ser de hoy en día. No solo de manera mental, sino que además le marcó físicamente, ya que durante muchos años sufrió de un cuerpo muy enfermizo, hasta que, bueno, como os comentaba en el bloque número 4, donde hablamos de las sensaciones corporales para sanar, os adelanto que se expuso a unos masajes especiales, un tipo de masaje en el que separaban el músculo, por decirlo de alguna manera, aunque no creo que sea así literalmente, separaban el músculo y de esa manera se liberaba del trauma y a raíz de ahí empezó a tener un cuerpo más fuerte. Suena un poco a ciencia ficción, pero hay muchos médicos que indican que el trauma se queda registrado en el cuerpo y sobre todo el músculo tiene mucha memoria del trauma. Por si queréis indagar un poquito más vosotros, hay muchos médicos que comentan que el músculo de las caderas retiene muchísimo los sentimientos negativos y las experiencias negativas que hemos vivido. Y esto realmente parece extraño, pero tiene mucho sentido, porque si te das cuenta, cuando tú estás triste, estás mal, estás estresado, se nota muchísimo en tu postura. Tendemos a ir más agachados. Cuando estás triste se te nota en la cara, en la energía. Por lo tanto, no creo que sea tan descabellado pensar que el trauma se queda registrado en el cuerpo. Y sin ir más lejos, herramientas para sentirte mejor involucran el tener buena postura, el ponerte recto, el sonreír, el intentar tratar de falsear una buena postura para que tu cerebro interprete que estás bien, y la verdad es que sí que tiene sus bases científicas. Bueno, dicho esto, ¿qué consecuencias tiene el trauma cuando ocurre en la infancia? Nos dice que el abuso infantil es probablemente la causa más prevenible de muchas enfermedades de salud mental y que también es la causa más común del abuso de drogas y alcohol. Y además, influye de manera directa en enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y el suicidio. Para que nos hagamos una idea del impacto que tiene el abuso infantil en las personas, os voy a comentar el siguiente estudio. Erradicar el abuso infantil en América reduciría a la mitad los casos de depresión. El alcoholismo bajaría en 2/3 y el suicidio, el consumo de drogas y la violencia doméstica se reducirían en 3/4 partes. Estos datos salen de un estudio realizado por la CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, conducido por Vincent Felitti. Vincent Felitti es un médico e investigador que dedicó gran parte de su trabajo a entender cómo influyen las experiencias de la infancia en nuestra salud física y mental de adultos. Lo más destacado de su carrera fue que condujo este estudio que acabamos de comentar y que cambió por completo la manera de entender la relación entre la infancia y la salud en la vida adulta. El estudio se llama Adverse Childhood Experiences Study, más conocido como el estudio ACE. Puede encontrarse públicamente en la web de la CDC, donde siguen publicando datos, informes y actualizaciones basadas en este mismo estudio, por si os interesa buscarlo. Me he dado cuenta que el entrevistador pregunta en varias ocasiones si todo esto no está un poco exagerado. Y es curioso porque no solo lo hace en esta entrevista, también lo hizo en la entrevista del Dr. Gabor Maté, que es la número 2 de nuestro canal. También hablamos del trauma. Y es que pregunta si el uso constante de la palabra trauma y la necesidad creciente que tenemos de mirar al pasado, de entender qué cosas nos han marcado y nos han convertido en quienes somos hoy, nos está llevando demasiado lejos. Aquí me gusta mucho lo que contesta el doctor y me alegra, porque indica que no tiene nada de malo que la gente quiera entender cómo son y cómo han llegado a ser como son. Ese interés por conocerse no es un exceso, sino una necesidad. Habla de la importancia de ser curioso con uno mismo y añade algo muy interesante, que es que cuando desarrollas la curiosidad por tu propia historia, también se despierta una mayor curiosidad y comprensión por los demás. Esto me recuerda al libro que me estoy leyendo actualmente, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Me parece muy recomendable. A priori parece el típico libro de autoayuda para conseguir todos tus objetivos, sin embargo da muchos tipos de herramientas de otra manera. No tiene nada que ver con mejorar hábitos, sino de cambiar un poco el paradigma y la perspectiva con la que se ven ciertas cosas. Dicho esto, una de las herramientas que comenta es que tenemos que buscar siempre el win-win en las situaciones, y para ello debemos de tratar de ser curiosos por la otra persona con la que estamos tratando. Tener esa curiosidad nutre relaciones más sanas, tanto personales como laborales. Y también algo muy bonito, que es que cuando te interesas de verdad por el otro, suele despertar interés de vuelta y se crea una sinergia muy nutritiva que abre las puertas a una creatividad que antes es posible que estuviera más bloqueada. Y hay una frase para terminar con esta reflexión que acabo de añadir, que dice el libro: busca en
entender antes de ser entendido. Esto creo que nos puede abrir las puertas en muchas ocasiones a una visión diferente y a unas soluciones diferentes también. Volviendo a la entrevista, señala que la disfunción del 90% de sus pacientes tiene su origen en experiencias traumáticas vividas en la infancia. Aquí recalca, y esto hay que tenerlo en cuenta, a su consulta va un tipo específico de personas, las personas con autismo o trastorno obsesivo compulsivo, por decir algunas de las enfermedades mentales que hay, no son las típicas personas que van a su consulta. Y si hubiera que simplificar qué es lo que comparten las personas que se sienten traumatizadas por experiencias de la infancia, es que el núcleo está en no haber sido reconocidos y honrados por quienes eran cuando eran niños. No se sintieron vistos, vivieron una experiencia terrible infligida por otras personas, mientras nadie parecía preocuparse lo suficiente como para protegerle. Cuando habla de cosas terribles, habla de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual y demás. Aquí me gustaría añadir algo, yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero es un tema que me interesa mucho y creo que no hace falta irse a los extremos para entender de qué está hablando. Es decir, abuso físico no es solo pegarle palizas a un niño, abuso físico también es que reciba una torta cada vez que hace cualquier minucia. Abuso emocional no es simplemente que ese niño reciba insultos el día a día, es hacerle sentir tonto por el simple hecho de que no entienda las matemáticas de tercero de primaria. Abuso emocional también es no permitir a ese niño ver a su progenitor si el progenitor o progenitora no es mala persona o no busca su detrimento. El abuso infantil también es que un niño se sienta desamparado, que se sienta solo y que no encuentra apoyo en sus padres, e incluso ese mismo niño sienta que tenga la necesidad de cuidar él de sus padres. Pero al final todo viene a lo mismo. No sentirse vistos, no sentirse reconocidos, y lo que aumenta todavía más que una experiencia se convierta en traumática es que crezca en un entorno impredecible. Comento la impredecibilidad porque vamos a entrar en el bloque número 2, donde hablamos de la predecibilidad, el caos y cómo el cuerpo aprende a adaptarse para sobrevivir. Hasta ahora hemos resumido qué es el trauma y de cómo se forma en la infancia. Si queréis una entrevista un poquito más detallada, se comenta en el episodio número 2 con el doctor Gabor Maté. En esta me quería centrar un poquito más en otros aspectos y en otras formas de sanar. Aquí abrimos el bloque con una historia personal del entrevistador, Steven Bartlett, donde comenta que cuando era niño solía ser castigado de manera tan dura que ni siquiera quiere explicar las maneras, ya que dice que hoy en día sería bastante controversial. Y reconoce que de alguna manera ha acabado racionalizando el comportamiento de sus padres, cree que esa crianza tan estricta le ha ayudado a no caer en una adicción y a conseguir cosas increíbles en su vida. Aunque también señala que cree poder permitirse esa visión, ya que las cosas le han salido objetivamente bastante bien. Y al mismo tiempo reconoce que hay ciertas disfunciones en su vida debido a este tipo de crianza. Señala que era bastante predecible, ya que sabía cuándo iba a recibir un castigo y qué cosa había hecho mal para ser tratado de esa manera. El doctor Bessel van der Kolk recalca que la predecibilidad es muy importante, ya que tener un entorno y unos padres predecibles ayuda muchísimo, aunque solo sea para anticiparte, para saber qué se espera de ti, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Esta anticipación da una mínima sensación de control. El cuerpo aprende cuándo activarse y cuándo desactivarse y se reduce esa sensación constante de amenaza. Ayuda a que el sistema nervioso pueda organizarse y el niño sabe a qué atenerse. Sin embargo, cuando no es un espacio predecible, ocurre lo contrario. El cuerpo entra en hipervigilancia permanente. No sabe de qué esperar, ni de quién, ni cuándo. Y esto pasa factura y desorganiza profundamente. La predecibilidad no convierte una experiencia en algo bueno, pero evita que ese caos se instale en el cuerpo. Esto no se queda solo en nuestra experiencia individual, sino que tendemos a repetir los mismos patrones de conducta que hemos visto en nuestros padres con nuestros hijos. La influencia es muy poderosa. Gran parte de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros comportamientos funcionan en automático, pero aún así tenemos la capacidad de parar y de tomar una decisión distinta. Podemos elegir hacer las cosas de otra manera. Podemos hacernos responsables de nosotros mismos. Y eso implica observar esos momentos en los que vamos a seguir un patrón y intentar actuar con nuestros propios valores y no desde los que nos fueron impuestos. Es un momento liberador, pero también es un momento de separación. Y es difícil porque todos tenemos esa necesidad de pertenecer a una tribu, como hemos comentado en varias ocasiones, y cuando empiezas a actuar de esa manera diferente, pierdes ese lugar conocido. Entramos al bloque 3, cómo el cerebro
cerebro construye la percepción y por qué el trauma confunde el pasado con el presente. Hasta ahora hemos hablado de patrones de vínculos y de lo que ocurre cuando crecer implica adaptarse demasiado pronto. En este tercer bloque damos un paso más y miramos qué hace el cerebro con todo eso. Y antes de seguir, a pesar de que hablemos mucho de los niños, de lo importante que es mostrar ciertas actitudes con ellos en la infancia, esto es muy interesante tenerlo en cuenta, ya que nosotros también hemos sido niños, aunque no lo recordemos, aunque nos consideremos adultos ahora mismo, y entender esto nos va a ayudar a entender nuestro pasado, por lo que nos va a ayudar a entender nuestro presente. Entonces, ¿por qué es tan importante que un niño crezca sintiendo un apego seguro con las personas que le cuidan? Y es importante recalcar que hablamos en plural, porque un niño no tiene solo a su padre y a su madre como ejemplo, sino que tiene a su abuelo, tiene a su abuela. Las personas con las que más se junta este niño van a ser sus modelos a seguir, y no solo tiene en cuenta las actitudes de los padres, aunque sí que es a lo mejor la que más ven en el día a día y en la que más se van a basar. Señala que en gran medida nos convertimos en cómo las personas cercanas a nosotros nos ven. Es decir, si eres un niño y tus padres, tus abuelos o las personas que te cuidan te repiten lo guapo que eres, lo inteligente que eres, tú todavía no tienes la capacidad para relativizar eso. No puedes pensar, bueno, soy igual de guapo que cualquier otra persona o soy igual de listo que los demás. Así que creces integrando esa mirada como una verdad sobre ti. Pero ocurre lo mismo en el sentido contrario. Si un niño crece con el mensaje de que se porta muy mal, de que es tonto, también se va a ir convirtiendo en su identidad. Por eso, nuestro entrevistado afirma que gran parte de quienes somos se construye a partir de cómo hemos sido tratados en la infancia temprana. Comenta que ha llegado a observar que habitualmente, cuanto más trauma han vivido algunas personas de las que trata en su clínica, más creativas y exitosas tienden a volverse. Recalca mucho la palabra habitualmente y es honesto al decir que no sabe hasta qué punto esto es una norma general, pero sí afirma haber conocido a bastantes personas a las que les ocurre. Lo expresa con una frase muy clara: son las personas que más han luchado las que ven nuevas posibilidades, porque no les queda otra que descubrirlas. Aclara que esto sucede en las personas traumatizadas que consiguen encontrar soluciones y aprender a sobrellevar su trauma. Cuando alguien no logra resolver o integrar sus experiencias pasadas, aumenta el riesgo de acabar con una vida desorganizada o con problemas de adicción. Al final dice, si creces en un entorno anómalo, creces siendo una persona diferente. El trauma empuja a buscar soluciones nuevas, pero esas soluciones pueden ir en muchas direcciones y no siempre son sanas ni buenas para uno mismo. Steven pregunta si el trauma es una historia que se construye en el cerebro. El Dr. Van der Kolk responde que no. El trauma no es una historia, sino una percepción. ¿Y cuál sería la diferencia entre una historia y una percepción? Cuando algo te sucede, el cerebro lo recibe y crea una adaptación para ese evento. Esa adaptación depende mucho de la edad que tengas en ese momento y también varía enormemente de una persona a otra. El ejemplo que pone es muy claro. Si ahora Steven Bartlett le pegara una paliza a nuestro doctor, el doctor pensaría que Steven tiene un problema muy grave. Actuaría en consecuencia buscando ayuda, avisaría a otras personas y probablemente en cierta medida destruiría la reputación de Steven. Pero si eso mismo ocurriera cuando nuestro doctor tiene 2 o 3 años, la experiencia sería completamente diferente. Este niño no sabría cómo interpretarlo. Lo más probable es que acabara pensando que él hizo algo mal para merecer esa paliza o que es una persona terrible y que por eso le ha ocurrido eso. La edad es clave. Todavía estamos formando nuestra percepción sobre el mundo y sobre nosotros mismos. A los 8 a los 15 años esta percepción ya está formada, por lo que la experiencia es totalmente diferente. El cerebro va creando mapas internos que quedan engranados en nuestra mente y gran parte de nuestras experiencias vitales se apoyan en esos mapas, haciéndonos esperar ciertas cosas en determinados momentos. Por eso, aunque dos personas vivan la misma situación, cada uno lo está viviendo de una manera diferente. Cuenta que hizo un estudio utilizando la prueba de manchas de tinta, que básicamente consiste en observar un papel que tiene unas manchas colocadas de manera aparentemente aleatoria. Lo interesante fue que vio que, por ejemplo, veteranos que fueron a Vietnam interpretaban esas imágenes como cuerpos mutilados y sangrantes, personas que habían sufrido violaciones interpretaban esas imágenes como vaginas y cuerpos desgarrados, mientras que otras personas sin ese tipo de experiencia veían cosas completamente distintas. Ahí es donde se entiende el punto clave. Reaccionamos y actuamos de la misma manera que hemos aprendido a hacerlo en el pasado. ¿Y cómo afecta el trauma al cerebro?
cerebro. Básicamente, cuando estamos en peligro, se activa una parte del cerebro que nos hace entender que estamos bajo amenaza. El problema es que cuando una persona está traumatizada, esa parte suele quedar activa de manera crónica, así que el cerebro vive como si el peligro estuviera siempre presente. No siempre somos conscientes de esa sensación, pero sí sentimos las sensaciones físicas del miedo, como la tensión o la alerta constante, la ansiedad, demás. Y en algunos casos también aparece la disociación corporal. Es la manera que tiene el cerebro de reducir esa sensación de miedo constante. También sentimos menos otras sensaciones de la vida. Y eso puede llevar a buscar fuera lo que no sentimos dentro. Estamos hablando de la felicidad, de la seguridad, de la tranquilidad. Y aquí entra en juego el consumo de drogas o distintas adicciones o cualquier cosa que devuelva una mínima sensación de vitalidad. Con el trauma, la amígdala, que funciona como un detector de humo, se vuelve hipersensible y entonces cualquier cosa puede dispararla. Y un comentario insignificante puede vivirse como el mayor insulto que jamás te hayan dicho. Aquí os muestro la imagen de un hombre que está reviviendo un trauma. Tenemos que aclarar que cada uno revive el trauma de una manera diferente y esto no significa que todo el mundo que vaya a revivir un trauma se vaya a ver el cerebro de la misma manera. En este caso, el hombre está reviviendo un accidente de tráfico muy grave que había sufrido. Lo que se observa es que la parte derecha posterior del cerebro, que es la unión temporoparietal, esta es la zona que se encarga de sentir el miedo. Por otro lado, se puede observar que no hay cognición. La parte izquierda del cerebro está apagada. Por eso, cuando una persona está reviviendo el trauma, no es una persona razonable. Es parecido a cuando estamos tremendamente enfadados. En ese momento no somos especialmente ágiles con la palabra, pero las emociones que sentimos son muy intensas. Otra señal clara de que este hombre está reviviendo el trauma es que se apagan otras zonas del cerebro, en concreto la corteza prefrontal dorsolateral, que funciona como el reloj del cerebro. Al desaparecer, perdemos la capacidad de distinguir entre presente y pasado. Lo que se está sintiendo en ese momento al revivir el trauma, el cerebro y el cuerpo lo interpretan como algo real, no como un recuerdo. La perspectiva se desactiva y eso hace que tampoco podamos ver soluciones ni entender que lo que estamos sintiendo va a acabar pasando. En ese momento, para el cerebro solo existe el ahora y es una hora amenazante. Por eso el trauma no funciona como un recuerdo. No es algo que se vive desde la distancia, sino que es una experiencia que se vive en el presente. Pongo un ejemplo. Imagina que cuando eras pequeño tu madre o tu padre solían pegarte cuando hacías algo mal. Esa experiencia dejó una huella traumática. Hoy, siendo adulto, estás discutiendo con tu pareja y aunque no haya ninguna paliza o no haya ningún peligro real, esa misma experiencia activa el mismo circuito neuronal de alerta y peligro que se aprendió en esa edad tan temprana. Y aunque racionalmente sepas que no está pasando nada grave, tu cuerpo reacciona igual que reaccionó en el pasado. No porque estés en peligro ahora, sino porque tu sistema nervioso no sabe distinguir que aquello pertenece al pasado. Estas huellas son muy difíciles de cambiar, pero, y esto es importante, no son inamovibles. Nos dice que la buena noticia es que se pueden transformar, que cualquier persona que tenga la oportunidad y las herramientas adecuadas puede sanar su trauma. Y aquí entramos en el bloque número 4, que hablamos de sanar y la importancia del movimiento para ello. Hablar del trauma no es suficiente. Puedes entender perfectamente lo que te ocurrió, tenerlo claro a nivel racional y aún así seguir sintiéndote alerta, desconectado o bloqueado. Desde su perspectiva, la sanación real ocurre cuando el cuerpo empieza a sentir seguridad de nuevo, cuando aprendemos a regularnos, a recuperar la capacidad de notar sensaciones sin entrar automáticamente en alerta. Y es ahí donde entran enfoques como el movimiento, la respiración o el EMDR. No borran el trauma, sino que enseñan al cuerpo que el peligro ya pasó. Cuando aparece algún tipo de disfunción en el comportamiento de un niño, la respuesta adulta más común y socialmente establecida suele ser medicarlo o ponerle una etiqueta, como si estuviera roto de alguna manera. Estas etiquetas funcionan como pequeñas muletillas que alivian momentáneamente, pero no llegan a capturar lo que esa persona está sufriendo realmente. Hay estudios que indican que los hijos con padres con ingresos bajos son 4 veces más propensos a recibir medicación antipsicótica. Probablemente no porque lo necesiten más, sino por la falta de recursos para probar otras estrategias y conocimientos que deriva en una fe absoluta en los conocimientos del médico. Esto no es exactamente el ámbito de especialidad de nuestro entrevistado, pero sí señala algo importante, es que suministrar este tipo de medicación en personas tan jóvenes puede ser muy peligroso, porque interfieren directamente en el desarrollo natural del cerebro. Si durante una fase tan delicada damos a un niño medicación que altera ciertos procesos químicos, podemos cambiar la manera en la que ese cerebro se forma y en algunos casos incluso impedir que
el cerebro aprenda otras formas de comportamiento. Puede no llegar a aprender nuevas formas de adaptarse. Por eso, antes de lanzarnos directamente a la medicación, el Dr. Van der Kolk insiste en que primero deberíamos mirar otras cosas: las condiciones sociales de ese niño, su entorno físico, los aspectos sensoriales, motores, la sincronía con los demás, cómo se mueve, cómo se siente, cómo se regula. Hablemos del movimiento físico y del impacto que tiene en nuestra sanación. Nos cuenta una visita que hizo a China en 1992, en una época en la que el país todavía era muy pobre y estaba saliendo de una revolución cultural. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero cada parque estaba lleno de personas practicando tai chi y qigong. Y esto viene a decirlo porque no entendía cómo después de esa transición que estaba viviendo el país, donde encima no estaba bien visto hablar del tema, la gente podía sanar. Probó estas prácticas, estos movimientos, y ahí entendió el enorme poder que tienen este tipo de ejercicios sobre el cuerpo. En su libro, El cuerpo lleva la cuenta, explica cómo las experiencias y los recuerdos traumáticos no solo se quedan en la mente, sino que se quedan anclados en el cuerpo. Por eso insiste que el trauma es una experiencia visceral. ¿Y qué significa visceral? Que no es algo que solo pensamos o recordamos, sino algo que se siente en el cuerpo desde dentro. Aunque el peligro haya pasado, nuestro cuerpo sigue reaccionando como si el peligro estuviera ocurriendo. La musculatura, la respiración, el ritmo cardíaco, la tensión interna, esas funciones aprenden una respuesta de supervivencia que en muchos casos pueden quedarse activados durante años. A partir de ahí plantea que hay dos maneras de abordar estas experiencias. Podemos intentar cambiar la mente para que cambie el cuerpo, o podemos cambiar el cuerpo para que cambie la mente. Esto es lo que se conoce como un enfoque corporal hacia la sanación. ¿Y en qué consiste? En lugar de tratar de sanar de manera más convencional, que es como trabajan los psicólogos hoy en día, señalando cuáles son nuestras disfunciones para cambiarlas, se apuesta por una segunda opción, que es centrarse en tomar conciencia de cómo se está sintiendo nuestro cuerpo. El poder de este enfoque se puede ver claramente en el ejército, al menos en el de Estados Unidos. Habitualmente, cuando una persona se alista, no suele tener su vida especialmente ordenada. Se someten a un entrenamiento físico muy exigente, marchan juntos, cantan, escalan obstáculos, comparten experiencias físicas muy intensas con otras personas, empiezan a sentirse más competentes y más conectados. Encuentran una especie de hermandad. ¿Y cómo ocurre eso? No es dándole vueltas sin parar a los problemas que tienen, sino a través de experiencias físicas compartidas. Desde otro lugar, pero también trabajando con el cuerpo, nuestro doctor utiliza en su práctica el EMDR. Lo voy a leer porque me está costando mucho decirlo. El EMDR son las siglas de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Es una terapia psicológica creada para tratar el trauma y otras experiencias emocionalmente intensas. Parte de la idea de que cuando vivimos algo traumático, esa experiencia no se procesa bien y queda atascada en el sistema nervioso, como si el cerebro no lo hubiese archivado correctamente. Lo que hace el EMDR es que mientras reactivamos ese recuerdo, el cerebro recibe una estimulación bilateral, normalmente movimientos oculares de un lado a otro, sonidos alternos o pequeños toques. Esa estimulación ayuda al cerebro a reprocesar la experiencia, integrarla como algo del pasado y reducir la carga emocional y corporal asociada. ¿Por qué se usa mucho en trauma? Porque no se basa solo en hablar, sino que también trabaja con la memoria, el cuerpo y el sistema nervioso. Ayuda a que el recuerdo se deje de vivir desde el presente. Este tratamiento está reconocido como un tratamiento eficaz para el trastorno de estrés postraumático por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Postraumático. Para que se entienda mejor, cuando movemos los ojos de un lado a otro mientras revivimos una experiencia traumática, se activan ciertas vías neuronales entre dos zonas muy concretas del cerebro. Por un lado, la unión temporoparietal, que está relacionada con la sensación de quién eres tú, o sea, con el sentido del yo, y por otro lado la ínsula, que está muy ligada a la percepción del cuerpo y de las sensaciones corporales. Al activarse estas conexiones, el cerebro puede hacer algo que antes no podía, que es entender que esa experiencia ocurrió, pero en el pasado. Es decir, se vuelven a activar las vías que permiten al cerebro distinguir entre pasado y presente. La experiencia pasa a integrarse como un recuerdo. De las investigaciones que ha realizado, señala que alrededor del 78% de los pacientes que habían sufrido algún tipo de agresión o violación, el 78%,
por parte de un desconocido lograron superar su trauma mediante esta práctica. Añade, sin embargo, que el trauma originado en la infancia temprana suele ser algo más complejo. Este tipo de trauma tiende a ser más resistente al cambio porque ocurre en una etapa en la que las experiencias no solo se viven, sino que están moldeando en quienes nos vamos a convertir. Cuando el trauma aparece tan pronto, no se integra como un recuerdo más, sino que se convierte en parte de la estructura sobre la que se construye la identidad. Aún así, este tipo de tratamiento puede funcionar. Este tipo de tratamiento no implica necesariamente hablar del tema, simplemente con recordarlo y realizar los ejercicios con un experto valdría. Como ya habéis visto, el Dr. Van der Kolk se siente bastante escéptico con el lenguaje. Explica que hay muchas cosas que no contamos, a veces por miedo, a veces por vergüenza o a veces por el simple hecho de que no queremos que nuestro terapeuta sepa eso de nosotros. Por eso señala que no todo trauma puede ni debe abordarse solo a través de las palabras. En cuanto al ejercicio físico, como el yoga, el qigong, la hipertrofia muscular, el hecho de utilizar el ejercicio como tratamiento no es porque estos ejercicios estén pensados explícitamente para tratar el trauma, sino que el objetivo principal de nuestro doctor o el objetivo principal de este tipo de tratamiento para el trauma es reconstruir la relación con el propio cuerpo, porque ya de por sí tendemos a vivir bastante desconectados de él. Y lo que ocurre es que el trauma favorece esta desconexión y ahí está la clave. Al trabajar de nuevo la conexión con nuestro cuerpo, estas técnicas acaban ayudando también a procesar este trauma. En esta imagen que os voy a mostrar se ve que después de hacer yoga la ínsula aparece mucho más activa y como ya hemos dicho, la ínsula es la parte del cerebro que nos conecta con nuestro cuerpo, con esa sensación de ser. Otro aspecto clave para sanar el trauma es la conexión que tenemos con otras personas. Nuestro entrevistado pone de ejemplo una vez más a los veteranos de guerra y explica que hay grupos de trabajo de estos veteranos donde pueden compartir sus experiencias, se va creando un vínculo, una relación y esa conexión resulta profundamente reparadora. No solo se trata de conectar hablando, sino de conectar también haciendo, a través del cuerpo como el deporte o creando algo juntos como música, arte. Al final estamos diseñados para eso. Como hemos repetido prácticamente en todos los episodios hasta ahora, los seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo, a una tribu y sentirnos en comunidad. Por eso buscar conexión real, corporal, compartida, no solo ayuda a sanar el trauma, sino que es una pieza fundamental para llevar una vida más plena y más sana. También menciona el uso de sustancias como el LSD, el MDMA u otras drogas dentro de contextos terapéuticos muy concretos y supervisados por profesionales para el tratamiento del trauma. Este punto no lo voy a desarrollar, no porque no sea relevante, sino porque soy muy consciente de que nunca sabemos quién está al otro lado de la pantalla, ni en qué momento vital se encuentra esa persona, ni qué capacidad tiene para discernir qué está bien y qué está mal. Así que prefiero simplemente señalar que es una línea de trabajo que nuestro entrevistado investiga y trabaja por si alguien siente curiosidad y quiere informarse por su cuenta, con su criterio y su propia responsabilidad. Todo lo que hemos visto hoy no es para sacar conclusiones rápidas ni para etiquetarnos. El trauma no es un concepto abstracto ni una moda reciente. Es algo que atraviesa cuerpos, historias y relaciones, muchas veces sin que sepamos ponerle palabras. Entender esto no nos arregla la vida de golpe, pero sí cambia desde dónde miramos lo que nos pasa. Cambia cómo nos miramos a nosotros mismos y cómo miramos a los demás. Y quizá eso ya es un primer paso. Esto es Undecoded, lo que el algoritmo no traduce. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si os ha gustado este tema y quisierais saber más acerca del trabajo del Dr. Van der Kolk, os leo en comentarios.